Bien, como ya saben, vamos a explicar una sesión y la siguiente sesión va a ser sesión de preguntas. Vamos a empezar, voy a grabar esta clase y lo voy a subir al Telegram. Tres, dos, uno, grabando. Pero que no se ve. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con esta clase. Vamos a continuar en lo que habíamos dejado la anterior. ¿Qué debemos hacer para una buena cuantificación? Se deben conocer los procesos constructivos que se utilizarán. ¿A qué hace referencia esto? Cada ítem tiene un proceso constructivo. ¿Qué quiere decir? Un proceso paso a paso, cómo se debe desarrollar. Por ejemplo, el ítem de construcción de muros de ladrillos de 6 huecos. Lo primero que tienen que hacer es tener arena, cemento, agua y ladrillos remojados. Luego procedemos a hacer el mortero. Empezamos a secar ladrillos de muestra, estiramos el hilo y procedemos al tabiqueado. Entonces, de igual manera, cada ítem tiene su proceso constructivo. Punto 2. Se debe estudiar el proyecto y su documentación. Para cuantificar debemos hacer lo siguiente: tener los planos definitivos de obra. En dibujo 2 ya han debido llevar lo que son planos en planta, plano en corte, fachadas, elevación. Y más en adelante van a llevar, o algunos tal vez ya han cursado lo que es la materia de hormigón armado uno. En ahí se va a ver lo que son planos estructurales. Aquí hace referencia plano de los fierros que ha de tener, por ejemplo, la zapata, las columnas, las vigas, las losas y demás elementos estructurales. Plano de detalles. Este plano de detalles hace referencia a planos que tiene que ver específicamente con detalles que en un plano a escala 1:100 no se puede ver detalladamente. Plano de instalaciones, ya han debido abarcar esto en la materia de 2.16, en dibujo 2. Hay varias instalaciones en un proyecto. Vamos a hablar de un hospital. Estamos hablando de plano de instalación de agua potable, electricidad, sanitario, pluvial, sistema de alarmas, sistema contra incendios, sistema de internet, sistema de gas y todo eso, ¿no? Son varios planos de instalaciones. Especificaciones técnicas hace referencia explícitamente a lo que son, cada ítem tiene una especificación y hace referencia al mismo. Después, ¿qué debemos hacer para una buena cuantificación? Lo que debemos hacer es, se debe conocer la unidad de medida de cada rubro. Como ya les hemos anterior clase hemos hablado de que cada ítem tiene su unidad de medida. También se debe medir con precisión. No siempre esto se cumple. Ya para hacer una buena cuantificación en obra no se puede medir a la precisión por el tema de que hay instrumentos con errores. Colocar los datos suficientes en las hojas de cálculo para facilitar su posterior revisión, corrección y o modificación. Esto es para la planilla de B3 de precios unitarios. Se debe hacer un llenado correspondiente con los suficientes datos, así también con la planilla de cómputos métricos. Concentrarnos en lo relevante. Principio de Pareto. El principio de Pareto lo que explica es que podamos concentrarnos a grandes rasgos y lo relevante. Conocimiento de la normativa. No podemos ahorrar colocando una tubería de alcantarillado y agua en la misma zanja.
La normativa, reglamento de instalaciones de agua potable e instalaciones de alcantarillado sanitario por el Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, ya deben estar cursando tal vez la materia de instalaciones. Hay un reglamento de instalaciones en el cual nos dice que no podemos colocar en la misma zanja lo que es agua y alcantarillado. ¿Por qué? Porque tanto como el agua potable puede tener fisuras, ¿no? Y el alcantarillado sanitario también puede tener fisuras, del alcantarillado puede estar saliendo y puede entrar al agua potable y eso no es bueno para la salud. Orden recomendado para mediciones. Contar con una lista de conceptos a cuantificar. Esto para el tema de en obra ya tienes que tener qué es lo que vas a hacer o qué es lo que estás cuantificando. Cuantificar significa hacer cómputos métricos. Dos, definir la unidad de medida correspondiente a cada concepto material o unidad de construcción. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que conocer el material y definir, ¿no? La medida, la unidad de medida a la que estamos haciendo referencia o la que estamos midiendo. Tenemos que obtener información de los materiales a utilizar, como las dimensiones, pesos, rendimiento, su avance, forma de comercialización, tiempos de entrega. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, el ladrillo sabemos sus dimensiones, tenemos que saber qué peso tiene. Rendimiento, cuántos ladrillos se pueden colocar por hora, su avance, los maestros constructores o la cuadrilla o los trabajadores, qué avance, qué rendimiento tienen. Su forma de comercialización, cómo se comercializa el ladrillo, dónde se puede comprar y en cuánto tiempo te entregan. Tener actualizadas las cotizaciones y folletos o sitios web de los materiales a utilizar. Esto es muy importante cuando ustedes tengan su empresa, ya porque los materiales van a ir actualizándose los precios y van a ir incrementándose o disminuyendo. Entonces tienes que tener bien actualizado lo que son los costos de los materiales. También tenemos que hacer un despiece de los rubros utilizando los planos, dividiendo tareas. No podemos hacer una tarea global. Para abarcar con más eficiencia, podemos hacer lo que es un despiece de los rubros o un despiece de un ítem, podemos volverlos dos. Revisión paramétrica. Esta revisión paramétrica hace una referencia revisión a grandes rasgos. Después de una revisión detallada, es conveniente una revisión global con base a parámetros lógicos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando nosotros tenemos un muro, compañeros, atiéndame en esto, un muro cualquiera de su cuarto, en la que están ahorita, y hagan referencia de cuánto mide. Y a la hora de construir, imagínense su cuarto, ese muro que se están imaginando, con el estucado, con el recubrimiento de estuco, esa área del muro, esa área del muro tiene que ser a un 98% igual al área de lo que es estucado. En este caso, mira, dice suma de muros a la suma de recubrimiento de estucos, tiene que ser casi el 0,8, pero aquí es 0,5, la mitad está mal, o sea, algo anda mal, ¿no ven? En los cálculos. Ahora, suma de losas más suma de pisos, ¿a qué hace referencia esto? Cuando nosotros vaciamos una losa, posteriormente lo que se hace es un contrapiso y luego se hace lo que es la cerámica, ¿no ven? Entonces, el área que vamos a colocar la cerámica o el contrapiso va a ser igual al área de la losa. Entonces, dividiendo hace referencia que es a uno. Esto hace referencia que hemos medido bien, por eso revisión paramétrica significa revisión a grandes rasgos. Cuadrilla, ¿qué es una cuadrilla? Una cuadrilla de trabajo es la suma de los esfuerzos de más de un trabajador para realizar una tarea en específico. Generalmente hay un trabajador que organiza una cuadrilla.
Entonces, esto es muy importante y va a entrar también en el examen. ¿Qué es una cuadrilla? Una cuadrilla, aquí dice que es un grupo de trabajadores, pero hay un encargado, el que está organizando a este grupo de trabajadores. Por ejemplo, para construir un muro de ladrillo de tabiqueado, se necesita por lo menos dos, que es un peón y un albañil. El albañil tabiquea o construye el muro de ladrillo de 6 huecos y el ayudante es lo que hace preparar el mortero, pasarle o trastear el mortero, así también como los ladrillos remojados. Rendimiento. Rendimiento de mano de obra. Se define el rendimiento de mano de obra como la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como unidad horas hombre, unidad de medida de la actividad por hora hombre. Entonces, esto hace referencia, vamos a anotar bien aquí, a ver, el rendimiento, dice unidad de medida. Ladrillos, ¿en qué unidad medimos? Medimos en unidad de metros cuadrados. Y la unidad de horas hombres, ¿en qué se mide? En hora. Entonces, esto está haciendo referencia que aquí abajito hay un número uno imaginario. Entonces, está diciendo el rendimiento, ¿cuántos metros cuadrados vas a hacer tú en una hora? Eso es rendimiento. Ya tengan esto, tienen que tener de memoria. Este uno no se escribe, se sobreentiende. A ver, yo te puedo decir, ¿cuál es tu rendimiento para hacer pintado de cuartos? ¿Cuál es tu rendimiento para pintar cuartos con pintura? Y tú me vas a decir 10 metros cuadrados hora, me vas a decir. No me vas a decir 10 metros cuadrados en una hora. Se sobreentiende que hora es una hora. Puedes decir, yo pinto 8 horas, yo pinto 8 metros cuadrados hora. Estás diciendo que pintas 8 metros cuadrados en una hora. Entonces, cada ítem tiene su respectiva cantidad. Siempre abajo va a ir hora. Arriba va a ir cambiando la medida. Después tenemos cantidad de horas de consumo de mano de obra. Es a la inversa del rendimiento. Se define como la cantidad de recurso humano en horas hombre que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa normalmente en horas hombre sobre unidad de medida, horas hombre por unidad de medida y corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. ¿Qué hace referencia a esto? Vamos a anotar aquí, a ver dónde está mi lapicito. Aquí abajo vamos a anotar metros cuadrados y aquí arriba horas. Si estoy hablando de ladrillos, otra vez yo voy a decir 1 metro cuadrado en cuántas horas voy a hacer. Entonces yo puedo decir, a ver, hace rato he dicho que 10 metros cuadrados hago en una hora. Ahora aquí se sobreentiende que hay uno. 1 metro cuadrado de pintado con pintura, ¿qué tiempo de horas voy a consumir? Yo puedo decir voy a consumir 0,2, que hace referencia esto a 15 minutos, puedo pintártelos 1 metro cuadrado de pintura, a eso hace referencia. Es a la inversa, hace rato era al revés, ahora está al revés. Después aquí tenemos un ejemplo, calcular la cantidad de horas o consumo de mano de obra que debe ingresar en la planilla de costos unitarios del ítem de excavación. Este ejemplo lo vamos a realizar el día jueves en la clase presencial. Ya, aquí tenemos otro ejemplo, eficiencia de la productividad. La eficiencia en la productividad de mano de obra puede variar en un amplio rango que va desde el 0% cuando no se realiza actividad alguna hasta el 100% si se representa la máxima eficiencia teórica posible, cosa que no existe. Ya, entonces, la eficiencia de los trabajadores, el rango aquí los tenemos. Generalmente hay del 61 al 80% es normal,
¿Qué quiere decir del 61 al 80%? Si digamos en una hora tenía que colocar 10 ladrillos, el 10% significa que el 80% significa que 8 ladrillos de 10 ha podido colocar para tener una eficiencia del rango de normal. Y si tenía que colocar 10 ladrillos y ha colocado los 10, quiere decir excelente, cosa que no va a suceder. Vamos a hablar luego después del rendimiento y las holguras o qué pasa cuando el trabajador no llega, cómo arreglamos eso y demás. Planificación. Planificación consiste en proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Planificación es un proceso que supone la elaboración y la evaluación de cada parte de un conjunto interrelacionado de decisiones antes que se inicie la acción. Estos dos hacen referencia que planificar es algo que nosotros tenemos que desarrollar a grandes rasgos, porque ahorita vamos a entrar en un desglose. Aquí como tercer punto dice, planificación es el proceso de preparación de las decisiones. Planificación como un proceso de decisión anticipado de lo que se debe hacer, cuándo debe hacerse, cómo debe hacerse y quién debe hacerlo. Planificación de una obra. Ya esto es lo que nos interesa. Planificación de una obra comprende qué cosas. La descomposición del proyecto en actividades o tareas. Cuando nosotros queremos planificar un proyecto, un hospital, un cuartel, una carretera, tenemos que descomponer en ítems. Siguiente, la estimación de la duración de cada una de las actividades. ¿Qué quiere decir? Que cada ítem tengo que decir cuántos días me va a durar. El primero puede ser 10, el segundo 20, el tercero 30, el cuarto 40 y así sucesivamente. La relación de precedencias que existe entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ítem va primero? ¿Qué ítem va después? ¿Y qué ítems se puede hacer los dos a la vez o tres a la vez? Cuarto punto, la asignación de los recursos necesarios a cada actividad para que pueda ejecutarse. Cada ítem va a necesitar cierta cantidad de economía y eso es lo que tenemos que asignar. ¿Qué es programación de una obra? La programación de una obra dice, la programación prevé el desarrollo de la ejecución de las actividades en el tiempo y lugar exactos, respetando la planificación y estableciendo el momento en que debe iniciarse cada una de ellas. Programar significa decir, este ítem va a empezar tal fecha, este ítem va a ser tal fecha, y a esa programación se llama planificación. La programación de una obra comprende calcular la fecha de comienzo y finalización de cada actividad. Cada ítem debe tener una fecha de donde empieza y donde termina. Y si no termina en esa fecha, hay que ver la forma de arreglar, cómo arreglamos eh, esa, ese retraso. Vamos a avanzar en la materia, en cálculos. Determinar la duración total del proyecto. Tenemos que determinar, una vez que tengamos cada ítem, cuánto va a durar. Tenemos que decir, este ítem es 10, total es 100 días. Otro puede durar 200 días, otro 500 días, otro años pueden durar, semanas, meses, todo eso. Calcular el margen, holgura que cada actividad tiene para realizarse. ¿Qué significa holgura? Holgura significa el tiempo que yo me puedo retrasar, pero que no me vaya a afectar el tiempo que voy a tardar en ejecutar mi proyecto. Hay ítems, hay actividades que me puedo retrasar 3 días, pero aún así va a seguir terminando, va a seguirse cumpliendo. Pero hay ítems que yo me retrase de 3 días, todo el proyecto me va a retrasar 3 días. Entonces cada ítem tiene su propia holgura o su margen de tolerancia para que el albañil pueda retrasarse o el material no pueda llegar o pueda haber un mal clima. Después, averiguar cuáles son las actividades críticas del proyecto. ¿Qué significa actividades críticas? Actividades críticas significan que van a necesitar harto personal, como el vaciado de losa es una actividad crítica. Si algo falta, por ejemplo, decir cemento, guinche, chao, chao ítem, no se puede ejecutar. Perdiste obreros, perdiste material, vas a pagar más sueldos, la losa te va a retrasar todo, por cada día de retraso tienes que pagar multa, entonces son actividades críticas. Estudiar la relación entre el coste directo de las actividades y sus duraciones.
¿Qué es esto? Tengo que saber yo la plata que estoy sacando, a dónde va a ir, en qué se está invirtiendo. Calcular la fecha óptima de realización del proyecto. Tenemos que calcular nosotros al final del semestre cuánto siempre va a ser la fecha, o se calcula una fecha, ítem por ítem, por ítem, por ítem, se suma, pero nunca se cumple. Entonces hay que calcular una fecha donde realmente se va a cumplir con el 100% y que garantizamos cumplir eso. Realizar una distribución de recursos idóneos. Esto es con la finalidad de que al final no nos hagamos faltar dinero. Dicho todo esto, vamos a empezar la siguiente clase con la parte de lo que es el tema número 2 de diagrama Gantt y vamos a hacer algunos ejemplos de rendimiento, consumo humano y cálculo de cómputos métricos en pizarra el día jueves. A todo esto lo voy a subir a lo que es el Telegram, sería nuestra clase número 2. Estamos avanzando un lunes 10 de marzo a horas 21 hasta 21:30.